¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles nuevamente. Vamos, acá en nuestro programa Las Cartas sobre la Mesa, un programa que quiere darle a usted información, datos, análisis, reflexión, para que usted pueda dialogar con quienes está haciendo cuarentena, el autocuidado en su casa, ayudándonos todos a poder superar esta pandemia y lograr pronto una etapa de recuperación y ojalá de normalidad. Y en esta oportunidad nos acompaña que es un destacado político, académico, diplomático, que ya es panelista estable de nuestro programa. Es Gabriel Gaspar. Gabriel, un agrado saludarte. Un placer, Guillermo, un gusto saludarte. Bueno, y también dentro de lo que es esta contingencia política tenemos una invitada de lujo, me atrevería a decir, que es diputada de la República, posee también una vasta, digamos, trayectoria, digamos, política y familiar, además dentro de lo que es el ámbito político de nuestro país. Ella se ubica en el ámbito de la centroizquierda o de la izquierda, no sé cómo le gustaría. La izquierda. La izquierda. Se trata de Maya Fernández. Maya, un agrado tenerte acá en el programa. Muchas gracias, Guillermo, un gusto saludarte, bueno, también a Gabriel, que nos acompaña y quienes nos escuchan. A ver, empecemos. Yo creo que el tema, yo creo que están de acuerdo conmigo que uno de los temas más relevantes hoy día es el plebiscito. ¿Qué significa el plebiscito? ¿Se puede suspender el plebiscito? ¿Es bueno que se haga un plebiscito? A ver, Maya, te doy a ti la palabra primero antes de ir a la sapiencia que Gabriel siempre nos tiene acostumbrado. Mira, yo creo que es importante absolutamente el plebiscito. Yo creo que en democracia siempre tenemos que tener la oportunidad, siempre es un buen ejercicio democrático conversar desde el punto de vista de la ciudadanía respecto a lo que es la Constitución y el Chile que queremos. Este ejercicio democrático, además, que parte con el plebiscito, no solo el plebiscito, porque después viene la elección, según la opción que gana de los constituyentes. Yo espero que gane la Comisión Constitucional, la Constituyente. Pero yo creo que el ejercicio democrático es convocar a todas y todos. Pensemos parecidos, pensemos iguales, pensemos distintos. Yo creo que eso es muy importante. Y en ese sentido yo valoro, yo siempre digo que desde la vuelta a la democracia, para mí, desde que yo volví a Chile, yo estuve en el exilio, este es uno de los hitos más importantes, si no el más importante que me va a tocar participar desde el punto de vista democrático. Que debatamos sobre nueva constitución, que debatamos el Chile que queremos a futuro, los tiempos han cambiado, es decir, cómo queremos las relaciones, la participación ciudadana. Entonces, para mí de verdad es un hito muy histórico. Tú, Gabriel, ¿cómo lo ves? Entre medio, permíteme darle la bienvenida a Alexis Flores. Alexis, un agrado saludarte nuevamente. Él viene de la cisterna, representando a la UDI de todo el país a nivel de concejales, que sé yo, también con bastante historia política. Gabriel, ¿cómo ves el plebiscito? Bueno, yo creo que ya lo hemos sostenido. El plebiscito es la manifestación de la voluntad del soberano. Los chilenos decidimos hace más de 200 años que no queríamos tener ni reyes ni dioses como autoridad. La autoridad de Chile depende del soberano y por tanto el soberano lo formamos todos los ciudadanos y por eso es impecable, necesario, ¿cierto?, que las normas que nos rigen las fijemos entre todos. Y esas normas se llaman la Constitución y por tanto no hay nada que pueda estar encima de la voluntad del soberano y es la mejor expresión de la democracia. Pero si me permite, me gustaría formularle entre pregunta y comentario a la diputada y querida amiga Maya, y es que las fuerzas que están por el apruebo son muy vastas. Yo creo que va a ser una victoria popular y nacional, muy fuerte. Ni siquiera es entre oposición y gobierno, porque hay mucha gente que está de las fuerzas de gobierno que apoyan el apruebo. Es interesante cómo se cruzan aquí. Pero se ha conocido de una experiencia de ser de esto un esfuerzo muy unitario, muy ciudadano, una movilización popular nacional por el apruebo, que ha sido encabezada por un grupo de dirigentes femeninas. En este caso lo integra Carmen Frey, tengo entendido, a Beatriz Sánchez y tú misma, Maya. Entonces me gustaría que hablara de eso, porque habla de una experiencia transversal de unidad y de movilización democrática. Voy a saludar a Alexis primero, que se conectó, saludarlo. Mira, por eso te digo, para mí este hito es tan importante, porque nos permite, como tú lo dices muy bien, estamos en democracia, debatir ideas, debatir el Chile que queremos, que todas las ciudadanas y ciudadanas tengan la posibilidad de participar. Es decir, yo creo que la construcción de una constitución no puede estar encerrada en cuatro paredes. Y por tanto yo creo que este hito va más allá incluso de las identidades políticas que representamos, y también Carmen Hertz, que es parte del cuarteto,
de las mujeres que empezamos a decir, mira, nosotros militamos, todas militamos en partidos, pero nosotros decimos, dejemos de lado esta identidad partidaria, porque lo más importante es el hito histórico que vamos a vivir, que tiene que ver con fortalecer la democracia, que tiene que ver con una nueva constitución, un debate ciudadano y ciudadana, que como dices tú, yo ayer leía, ahí está Alexis, podrá decirlo, pero en la segunda ayer salía que hasta Longueira estaba pensando votar en el apruebo. Entonces, vamos a tener diferencias después en quién redacta esa constitución. Ahí vamos, sí tenemos diferencias respecto entre que sea mixta o yo apoyo el 100% de elegidos y elegidas de la constituyente por la ciudadanía. Pero es un hecho democrático. Es decir, ¿cómo no vamos a ser capaces de discutir entre todos y todas el Chile que queremos? Esta oportunidad histórica no ocurre solamente en Chile, ha ocurrido en muchas democracias en el mundo, que es la posibilidad de sentarse a debatir, a dialogar y construir. Yo creo que esa oportunidad es bastante única, y fue la gente, yo siempre lo digo, la ciudadanía que se movilizó, ciudadanía que incluso en sus diferencias se juntó para correr el cerco, para tener un debate de la sociedad que queremos construir. Entonces yo creo que este hito que es importante, y eso nos permitió a nosotros trabajar unidas, decir, mira, nosotros militamos, pero hoy es más importante esto. Es más importante trabajar juntos y juntas por el apruebo, por tener la posibilidad de debatir una nueva constitución democrática para Chile. Alexis, ¿cómo se ve desde tu trinchera, desde tu vereda, mejor dicho? ¿Cómo se ve este plebiscito? Porque efectivamente Longueira ha declarado eso, bueno, hay varios que están en el mismo propio Lavín. ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo ves tú en general? Yo creo que el proceso constituyente dentro del sector, sí, me tomo lo que tú estás diciendo, Guillermo, tiene en algunos sectores de la derecha, se han atrincherado en el tema más bien del rechazo, pero no sé si me están viendo porque estoy perdiendo estamos viendo súper bien. Perdón. Pero yo les quiero decir que hay un movimiento grande también dentro de la derecha que yo creo que va a tener un rol bastante importante dentro de lo que puede ser el apruebo. Ahora, dentro de eso está Joaquín, está Pablo, ayer salía, como bien lo decía la Maya, en la segunda, y es un tema que ha venido dando vuelta dentro de la UDI. El apruebo, dentro del mismo mundo municipal al que yo pertenezco, dentro de mi partido hay figuras muy potentes del municipalismo que también están abriendo espacio dentro de lo que es el apruebo. Por tanto, yo no creo que en temas de apruebo y rechazo esté muy marcada una tendencia. Dentro del mismo gobierno que encabeza el presidente Piñera también hay figuras de su gabinete que han hecho público su opción, en este caso por el apruebo. Hay un llamado a la presidencia, no sé, de no hacer campaña dentro del gobierno, pero en un momento histórico que yo creo que es el más importante me atrevería a decir, desde los 80 para acá, pues, hay solo una cosa que a mí me sigue, y termino con esto, me sigue preocupando mucho, que es el hecho de poder contar con una participación ciudadana robusta, importante. Y en estos últimos días he visto con preocupación que no hay por parte del gobierno, no hay por parte de la autoridad sanitaria, no hay por parte del mismo CERVEL, ni por nosotros los políticos en esto, un pronunciamiento importante en relación a qué vamos a hacer. Yo lo dije el programa pasado, qué vamos a hacer con aquellos chilenos que no puedan ir a votar, o qué vamos a hacer con aquellas personas que por miedo a la pandemia, al coronavirus, no puedan asistir. Entonces, en un momento histórico tan importante para Chile, donde nos jugamos parte importante, creo yo, de lo que es el próximo medio siglo para nuestro país y para todas las generaciones. Creo que sería muy importante que todos pudieran participar. No veo que haya un
un atrincheramiento, Guillermo, en cuanto a que la derecha va a jugarse todo por el rechazo. No, no lo veo así. Yo no Bueno, lo veo así. ya. Ni siquiera en la UDI. Sí, yo creo que es un tema importante. Damos la bienvenida a Kenneth Pugh, senador por una vasta región, como a él le gusta decir, que va desde la isla de Pascua hasta los Andes. Kenneth, bienvenido, y ¿cómo ves tú el tema de plebiscitos? Efectivamente se está instalando ya que iniciamos las campañas por el apruebo o el rechazo, se está instalando ya como una necesidad o como una vía institucional a la cual hay que darle respaldo ciudadano finalmente. Muchas gracias, Guillermo. Un especial saludo a Maya, que nos acompaña hoy, también a Gabriel, que es un panelista estable. Y efectivamente, Rapa Nui a los Andes, la misma distancia de Madrid a Moscú. Una región extensa, no hay que perderla en perspectiva. Pero el tema que nos convoca hoy de discutir respecto al plebiscito, tenemos que entender que esto es un acuerdo. Y es un acuerdo político relevante y que eso es lo que nos tiene que unir. O sea, el tema es unirnos en un acuerdo. Que es un acuerdo por la paz y una nueva constitución. Y eso tiene tres periodos, tres etapas. La primera, este plebiscito de entrada, que tiene dos modalidades. La gente en ese sentido también se ha confundido un poco. ¿Y por qué? Porque está, por un lado, el decir si se mantiene la actual constitución o si se le hace cambios a la actual constitución, que es básicamente la prueba del rechazo. Pero inmediatamente también se sumó las dos opciones para el cambio de la constitución, que se hace con la mitad de parlamentarios, manteniendo la paridad. Y bien importante, porque las mujeres, si tenemos una mixta, van a tener que estar todas. O sea, son muy pocas. Recibimos en el Senado, afortunadamente, a una senadora más, pero buscamos eso. ¿Y por qué digo esto? Porque en la práctica los tiempos que se han dividido para tanto poder presentar las opciones quedan fraccionados en un 25% cada uno, un cuarto. O sea, los tiempos y los dineros para el apruebo o el rechazo es un 25%, porque el otro 25% se lo llevan las dos modalidades. Ahora, como las dos modalidades están asociadas al apruebo, en la práctica uno podría decir está una cuarta parte concentrado en tiempo y en recursos para apoyar la opción rechazo y tres cuartas partes que están para apoyar la opción apruebo. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Lo segundo, viene algo que es bien importante, es que de decidirse apruebo, viene la elección de los convencionales, los constituyentes, que van a tener que también pasar por un proceso tan complejo como este, pero ahora asociado a personas, porque al inicio es solo un concepto, después a las personas. Y finalmente, recordar que la etapa final es el plebiscito de salida, es ver si efectivamente vamos a estar de acuerdo con lo que se decía. O sea, es un proceso largo, y lo más importante, que yo lo he insistido siempre, es la legitimidad del proceso. La legitimidad está dada, primero, por la participación. Y aquí es fundamental poder participar en amplia mayoría. ¿Qué es lo que hemos visto? Los procesos eleccionarios, cada vez va menos gente a votar. Y eso es lamentable, sumado al tema de una pandemia, que obviamente hay personas que lo dicen abiertamente, es cosa que uno lo pregunte, en todos los estratos sociales, especialmente los adultos mayores, ellos están con el dilema de votar o vivir, o sea, están realmente atemorizados. ¿Y qué pasa? Si sumamos las dos cosas, que ya tenemos baja participación ciudadana en los procesos, más la contingencia sanitaria, puede que tengamos una representación que no sea acorde. Y ahí hay algunas iniciativas parlamentarias que van por el hecho de definir, al menos alcanzar ciertos mínimos, da lo mismo la cifra, definir algo para decir, mira, se dan las condiciones, suficiente gente pudo votar y eso permite tener un acuerdo. Eso tenemos que discutirlo y debatirlo. Y lo segundo, que también tiene que tener mucha legitimidad y que lo resolvimos, fueron los montos máximos a emplear en las campañas. Pues si no, unos acusan al otro, ¿no?, que tienen recursos ilimitados. No, limitemos. Pero, y aquí con esto terminar, la campaña tiene que ser hecha de buena forma. ¿Y qué es lo que vemos? Hoy las redes sociales se ocupan para desinformar, hay unos fake news terribles que desprestigian a las personas, que atacan y que nadie responde. Entonces, en la práctica no tenemos cómo regular un área en donde la desinformación puede destruir la democracia. Por eso, junto al senador Felipe Arbó y la senadora Jimena Rincón, ingresamos un proyecto de ley para poder tratar este tema de los fake news que afectan a la política, específicamente porque es lo más dañino que tenemos. Si hacemos buenas campañas y manejamos bien la información y estamos de acuerdo en que no queremos que circulen cosas falsas, vamos a tener un plebiscito con la máxima información, ojalá con la máxima participación, y las personas que decían, si finalmente las encuestas no sirven para nada, es el voto de las personas lo que va a decir qué es lo que va a pasar en el país o no, en un ambiente de tranquilidad, y por eso tenemos que tener la
la paz social necesaria, el tiempo para reflexionar y que todos puedan asistir. Eso es básicamente lo que me gustaría ver en este proceso de plebiscito. Sí, Maya, digamos, en esa perspectiva, ¿qué es lo que para todos, en el caso tuyo, que tú has dicho que va a estar por el apruebo, qué cosa podría contaminar todo este proceso de campaña? O sea, ¿qué cosa hay que evitar como a todo evento? Tú lo ves de la perspectiva de izquierda, como decías al inicio. Alexis nos contaba que también hay gente que está en el mundo de la derecha, que ve con simpatía este proceso, más allá del grupo que están por el rechazo. ¿Qué cosas deberíamos evitar? A mí, disculpa, que Sí, a se ti. me fue un poco el audio al principio. Mira, yo dos cosas. Primero, saludar al senador que no lo había saludado. Claro, yo creo que en el apruebo hay, como dice tanto Alexis como el senador, que hay muchos, incluso de la derecha, que van a estar por el apruebo. Yo creo que va a haber, no así respecto a la segunda opción. Yo creo que ahí vamos a tener diferencias. Nosotros estamos por la Convención Constitucional y entiendo que en su gran mayoría, no me gusta siempre hablar de 100% no tengo seguridad, pero están por la mixta, de la Convención mixta. Ahora, respecto a la participación, uno ve las últimas encuestas que circulan. Claro, las encuestas son solo una foto que podría cambiar, pero en general aquí todavía hay un alto porcentaje de personas que quieren participar. Entonces, a mí me llama la atención primero que se enfoque todo en plebiscito seguro, que obviamente hay que tomar todas las medidas de seguridad, por supuesto, darle garantía sanitaria a la gente, el CERVEL está abocado a trabajar en eso, pero yo no sé de ustedes, pero si uno sale a Santiago aquí a la calle, yo hace poco salí, está en la calle como si un día natural, es decir, ya en el plebiscito, la verdad, para mí casi, es cuestión de caminar por Terraza, por Ñuñoa, por Providencia, ya están los tacos, los moles abiertos, entonces siempre hay una contradicción de por qué el plebiscito puede ser el caos que nos va a llevar que nos vamos a contaminar versus lo que ya está ocurriendo en la ciudad, es decir, las ciudades están abiertas. Es decir, es cuestión de que uno dé una vuelta y se da cuenta que está lleno, los malls están abiertos. Entonces para decir eso, el contexto, yo creo que la medida sanitaria tiene que ser con el plebiscito y con todo momento. Y lo otro respecto a lo que decía el senador, del proyecto, que yo no estoy de acuerdo con el senador Chaguán en este sentido, de un piso mínimo, porque una de las cosas que nosotros solicitamos para el acuerdo era que tanto el plebiscito de entrada y de salida fuera con voto obligatorio. Y fue el sector oficialista quien, en este caso diputados, no sé, senadores, que no estuvieron de acuerdo con que el plebiscito de entrada fuera obligatorio. Es decir, nosotros creíamos que había, que a propósito de la baja, no teníamos pandemia en ese momento, pero la baja continua que hemos tenido de la gente en participación electoral, nosotros decíamos que tenía que ser obligatorio. Entonces, cuando nos dijeron, no, el plebiscito de entrada tiene que ser voluntario, y ahora le están poniendo piso, yo veo una contradicción. Yo creo que lo importante, eso sí coincido con él, que tiene que haber una campaña clara. Cada quien, ojo, yo creo que la democracia, cada quien tiene que manifestar su postura. Y que sea la ciudadanía y el ciudadano que vaya a la urna a votar por la opción que sienta, que es la que más lo representa y lo representa. Y cada uno va a defender esas ideas. Yo, obviamente lo dije, voy a defender con todo el apruebo, la Convención Constitucional. Creo en la democracia, creo que esto es un hito de la democracia, es un momento muy importante, y por tanto hay que tomar todas las medidas, sí. Tenemos que trabajar en un plebiscito seguro, sí. Pero el plebiscito, y obviamente tomando las medidas, va a garantizar, la gente hoy en día se está movilizando. No, eso sin lugar a dudas. ¿Y Gabriel, cómo se ve desde fuera? ¿Cómo tú imaginas que se ve desde fuera este plebiscito en Chile? Porque finalmente es un plebiscito que surge como respuesta a la crisis que estalla el 18 de octubre del año pasado, pero ahora se le superpone la pandemia. ¿Cómo tú lo ves con la experiencia que tienes en términos diplomáticos? ¿Cómo se ve desde fuera? Mira, lo que recojo de múltiples conversaciones son dos reacciones. O sea, la primera es que la Constitución que nos rige, si bien ha tenido reformas, ha sido hecha todo en el marco de la Constitución del año 80, que se dictó cuando no habían registros electorales, no había partidos políticos, no habían, en fin, no había democracia. Entonces, afuera se admira mucho cómo puede haber gente que rechace no redactar una Constitución plenamente democrática. O sea, yo puedo decir, yo quiero una nueva Constitución que puede ser, por ejemplo, liberal, que defienda la empresa privada, etcétera, puedo hacerlo. Y puedo estar por el apruebo. Y puedo estar por el apruebo y decir, yo quiero un estado de bienestar, etcétera.
eso es legítimo. Pero alguien que diga, yo no quiero que se pronuncie el soberano, eso no se entiende mucho afuera, ¿no? No sé si a lo mejor hay Lukashenko, algunos otra gente pensará otra cosa. Estamos hablando de Bielorrusia para nuestro auditorio y televidente. Exactamente. Lo segundo es que me preguntan mucho, porque aquí no solo es el plebiscito, bien lo señalaba Kenneth, ¿no? El plebiscito es parte de un cronograma institucional. Aquí se aprueba la idea del plebiscito, la decisión. Después, cada quien elegirá al constituyente que defienda mejor su visión de Chile. Y después esos señores redactarán un proyecto que probablemente no tenga pleno consenso en todo, y su resultado se someterá a la votación del soberano nuevamente. O sea, es un cronograma institucional. Entonces es difícil pensar que gente se oponga, porque es como ponerse de antemano porque yo vuelvo a repetir, yo quiero, por ejemplo, encuentro que la capitalización individual es fantástica, que la presión del Estado debiera ser mínima para que cada quien despliegue su emprendimiento y triunfe en la vida y sea un winner. Yo puedo pensar eso. Otros pueden pensar, no, yo creo que en la cohesión social hay una serie de derechos que el Estado tiene que garantizar para la mayoría de los chilenos, especialmente los más jóvenes. En fin, hay visiones de país. Se tendrán que debatir, no solo de las pasiones, sino que también con argumentos técnicos y históricos y empíricos. Pero eso después irá a una consulta nuevamente ciudadana, es un proceso constitucional, no es un acto. No se acaba el mundo el 25-1, o tampoco se inventó el remedio al cáncer, ¿no? O sea, también hay que decir que al día siguiente no es que se vaya a resolver todo. Exacto. Pero además, en las circunstancias que estamos viviendo, muchos me dicen, de los analistas extranjeros, el plebiscito y el cronograma que desencadena, en la práctica es un mecanismo de resolución política de la fuerte tensión que hay en Chile desde el estallido social. O sea, le da una salida política institucional. Y eso lo encuentra muy positivo. En la medida, y esto es lo virtuoso, y con esto me callo, de que en este debate se impongan ideas, propuestas de país, que enfrenten programas, y no hayan descalificaciones, ni anatemas, ni prejuicios, ni posiciones a priori. ¿Está el ambiente como para eso, Alexis? Porque de alguna forma yo creo que hay mucha gente como tú y varios otros, como de ambos sectores, lo que es la centroizquierda, izquierda, centro-derecha, derecha, que están por la idea de preocuparse de la hoja de ruta a largo plazo, de ver, digamos, el tema medioambiental, el tema de los derechos, la sociedad, una serie de cosas. ¿Tenemos condición o los partidos, que son los que van, eventualmente si ganan la prueba, los que van a colocar los candidatos que van a convencionales, ¿habrá posibilidad de ese debate realmente? Hay dos cosas que me llaman la atención de lo que dice Gabriel. La primera, Gabriel, la gente que está por el rechazo no es gente que esté en defensa de la Constitución como lo ves tú, una Constitución espuria que viene desde el gobierno o la dictadura de Pinochet. Digamos las cosas como son. Tú fuiste parte de un gobierno en donde, o parte de una estructura política en donde hubo un presidente, a quien yo respeto por de pronto muchísimo, extraordinario, muy bien, presidente Lago, hizo cambios y él en su momento, y corríjame ustedes, es parte de ese sector, habló de una nueva constitución. Esta semana, sin ir más lejos, me parece que celebrábamos comillas, aniversario más de este proceso. Ahora, a mí, yo solo, Guillermo, pongo el acento y también comentando lo que dice la Maya. La semana pasada lo dije, Maya, Ñuñoa es impresionante e impresentable la cantidad de gente que hay en las calles y de raza, ponte tú. La cantidad de gente que está fuera de locales comerciales haciendo fila sin respetar el distanciamiento. Tenemos el caso de Concepción, de Bío Bío, que hoy día está pasando lo pésimo porque hay un nuevo brote de coronavirus. Entonces, yo siento que somos súper irresponsables
y perdónenme que lo diga con toda franqueza, somos súper irresponsables en justificar un proceso que, vuelvo a insistir, es un proceso importantísimo para Chile, para todos, y que lo vamos a hacer sí o sí. Yo sigo insistiendo. Antes del proceso, para como está hoy día con pandemia, primero, ¿no será bueno discutir si esto se puede dar en 1, 2, 3 días? Primero. Segundo, si va a ser un proceso en el que yo personalmente quiero que vaya la mayor cantidad de gente a votar, de mi comuna, de la Cisterna, y tengo súper claro cuáles son los centros de votación, y con baja votación los centros se llenan, y hay fila, y hay espacios donde tú estás pegado a otra persona. ¿Quién me puede responder? O de mi gobierno, o del CERVEL, o los políticos, que somos todos, yo no me voy a salir de ese lado. ¿Quién va a responder si producto de este tema que es tan importante para Chile, tenemos algún brote en algún sector? Y perdón, también, lo digo al tiro, no va a faltar ni el de esta mano, ni el de esta otra, que va a culpar a alguien. Eso a mí me preocupa, porque hoy día la política es súper buena no, es que la culpa es de este y la culpa es... No, oye, pongámonos de acuerdo, aquí hay que... la posibilidad, o sea, el tema principal para mí es que vaya la mayor cantidad de gente a votar. Y creo que las condiciones, como están dadas, no están dando el ancho. Maya, ¿cómo Sí, lo porque ves yo tú? me tengo que ir. Usted Sí. había advertido que yo tenía una reunión, pero mira, yo puedo entender, y ahí la opinión de Alexis, pero yo te pongo al revés también. ¿Quién se responsabiliza por las colas, los moles en los supermercados? Porque, te digo, no es solo en Ñuñoa, es Providencia. Yo vengo, porque en mi distrito vengo de Providencia, y yo las invito a caminar, es decir, entré solo para mirar este ejercicio, lo que está ocurriendo, porque una cosa es lo que tú te imaginas y uno es verlo, estaba lleno de gente comprando, llena de gente comprando. Entonces, mi tema es que yo estoy de acuerdo, hay que tomar un plebiscito seguro, hay que tomar todas las medidas, pero como que la culpa la tiene el plebiscito, ¿me entiendes? Cuando vemos una movilidad territorial... No, es que eso es lo que, Maya, eso es lo que yo quiero ahí marcar un punto. No es el plebiscito el culpable, el plebiscito es el fin principal para sacar a Chile de lo que hoy día tenemos. Tu sector, mi sector, esto es de todos. Eso es lo que yo quiero que me entiendan, pero lo que no puede pasar es que este proceso tan importante para todos se vea sucio, se vea poco fino. Ese es el llamado que yo hago. Yo creo que, primero, es bueno que lo que está haciendo el CERVEL de trabajar con las organizaciones, con la mesa, alguna mesa de trabajo con expertas y expertos para ver un plebiscito seguro. Se descartó, el propio CERVEL descartó que fuera varios días, producto también que tiene que ver con la legitimidad en el sentido de que los votos quedan resguardados. Entonces, siempre hay alguien que podría decir, mira, aquí ocurrió un hecho, ¿quién garantiza? Porque los votos quedan resguardados. Es decir, no es fácil, entendiendo. Sí creo que tienen que haber más locales de votación para acercar a la gente a los locales desde donde viven. Hoy en día muchas se tienen que trasladar. Yo creo que una vez por todas acercar los locales de votación a las viviendas, transporte gratuito. Ese día estamos en crisis económica, no solo en crisis sanitaria. Y buscar todas esas medidas, así como lo hacemos para que la gente tenga que ir a buscar medidas para que cuando tenga que salir. Ahora, está claro que es un hito de la democracia. Yo creo que el debate es importante darlo, y yo recojo, ¿sí? Esto yo creo que nosotros todos, por eso hay la voz de los y las expertas en esta materia, en el sentido del punto de vista epidemiológico, del Colegio Médico, del Ministerio de Salud, es importante. Pero creo que siento que hay sectores, y tengo que decirlo, que con la excusa de la pandemia quieren boicotear el plebiscito. De hecho, lo decía un diputado de hoy, el plebiscito más seguro es el que no se hace. Entonces, ahí es cuando yo entro en esa contradicción. Si podemos tener diferencias, podemos tener todo tipo de opiniones distintas, pero este plebiscito, y lo decía muy bien Gabriel, incluso Alexis, bueno, y este senador, nos convoca a todos y todos los que pensamos de una forma o de otra, nos da la oportunidad de debatir, de encontrarnos. Mira, yo vía Zoom, y imagino que les está pasando a ustedes, estamos teniendo una cantidad de debates territoriales por el plebiscito. Y a la gente cada vez se le hace más sentido, no menos sentido, porque la gente además
volvió a hablar mucho de política, involucrarse en la política con el 10%, con la ley del postnatal de emergencia, con la suspensión del corte de servicios básicos, se han metido mucho, mucho más, y eso ojalá se mantenga en los debates legislativos. El rol de los alcaldes y los concejales, y concejales y alcaldesas, yo fui concejala, es fundamental. Ellos tienen, entonces, creo que es un momento democrático, histórico, creo que tenemos que seguir, y ojalá en otro programa podamos debatir de las distintas medidas que se están tomando para este plebiscito seguro, incluso en algo tan sencillo como que cada uno lleve su lápiz para votar ese día. Es decir, yo creo que es importante, pero tenemos que avanzar y pensar que esto de verdad... Hay otros países que han hecho elecciones en pandemia. En el caso de Chile no es el único. Yo creo que ahí también tenemos una serie de ejemplos que ya lo vivieron y por tanto uno puede ver qué medidas tomaron. O sea, no es que solo en Chile se ha hecho elecciones, no. Aquí hay muchos más países que han hecho y van a tener. Estados Unidos va a tener elecciones prontamente. Pero yo me quedo con que ojalá démosle todas las garantías a la gente para que participe con seguridad. Creo que es un acto democrático y de verdad, para mí de verdad es un hecho histórico. Y yo lamento tener que despedirme porque me tengo que ir a una reunión. Alexis, senador, Gabriel, Guillermo, gracias. Espero que nos veamos pronto y sigamos debatiendo porque de verdad ha estado bien bueno. Maya, solo una cosa. Nos queda un poquito menos o un poquito más de un mes. Y bien sabes tú que fuiste concejal, que a la ciudadanía, nuestra pejita, nuestros viejos queridos, que al final votan por nosotros, hay que informarles. Eso sí, eso estoy de acuerdo. Y en eso estamos. Yo también estoy de acuerdo en eso. Yo creo que la información clara y transparente, explicar el proceso es fundamental. Y eso sí, yo creo que es parte del ejercicio democrático. Hablar a la gente con claridad, explicarle bien y sin falsas noticias. Yo también estoy de acuerdo. Gracias. Listo, claro. Gracias Maya, un agrado que esté acá y con seguridad nos volveremos a ver para ver el debate ya cuando estemos en la invitada de campaña. Que te tengas un buen fin de semana y que tengas buena... Y para ustedes, ¿eh? Muchas gracias, Maya. Muchas gracias, Maya. Adiós. Ya, digamos, a ustedes, los panelistas, lo digo que se espere un momentito. Nosotros, junto con agradecerle a la joyería Auro, que está de Arica a Punta Arenas, son más de 30 locales. La inversión en el oro hoy día está bastante importante para mucha gente a nivel mundial. Y sí, como el caso de Gabriel, Kenneth, el mismo Alexis. Kenneth viaja desde Rapa Nui hasta los Andes permanentemente. Alexis viaja por todo el país, Gabriel va a Colombia, va a Venezuela, va a Cuba. Ahí está Toto, que le va a pasar maletas, maletines, todo lo que necesita para su viaje, y eso claramente también lo puede tener usted. No se vaya, tenemos una breve pausa y volvemos. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Ya estamos de regreso en las cartas sobre la mesa. Este programa quiere entregar ideas, reflexiones, análisis, opiniones para que usted tenga mejor posibilidad de argumentar su propio pensamiento, que es lo que más nos interesa. Estábamos recién con Maya Fernández, que nos explicaba su posición de apoyo al apruebo, con Gabriel Gaspar, que nos explicaba lo que es un cronograma electoral y lo importante que eso es. Lo que nos decía Kenneth en términos del senador Ripiú, en términos de la relevancia que tiene, digamos, un proceso institucionalizado completamente que genera un paso y que tiene varias etapas y que finaliza además con un plebiscito de salida. Es decir, no es que el plebiscito del 25 de octubre resuelva todo, es el inicio de un proceso. Y lo que señalaba Alexis de que es un hecho histórico para el país, es un elemento fundamental en lo que es la construcción de un país a futuro, pero que hay que tener precauciones particularmente para asegurar una mayor participación. Más o menos eso es lo que a grosso modo estábamos conversando anteriormente, y que nos queda, yo creo que en términos muy breves, hay dos cosas que son de modo relevantes. ¿Qué significa el rechazo en términos concretos? O sea, el apruebo está claro porque se ha explicado ya en forma contundente. Ahora, ¿qué significa el rechazo? Porque pareciera haber dos opciones por lo menos. Y a su vez también, ¿qué significa, digamos, un acto plebiscitario en términos de que pueda no llegar finalmente a buen puerto? Kenneth. Bueno, si estudiamos nuestra historia constitucional en los más de 200 años que tiene Chile, Chile ha tenido 10 textos constitucionales, varios de ellos de la patria vieja, pero quedémonos con
a contar del año 33. Tuvimos de 1828 una constitución redactada en Valparaíso, cuando hubo un gran terremoto en Santiago, pero fueron ensayos. El de 1833, que ya se estabiliza, llega hasta 1925. Y en 1925 lo único trascendente que se hace es la separación básicamente de poderes y de definiciones, y la separación de la Iglesia y del Estado, quizás es donde queda más claro. Y después sigue la de 1980. Pero ¿cuál es el hilo conductor? Todo se ha reformado, o sea, en la práctica ha ido una evolución constante, no es que se haya olvidado. Y aquí viene la principal preocupación de los que rechazamos para reformar. Yo rechazo para usar la institucionalidad que tenemos, que es básicamente la reforma. Y las reformas se pueden hacer incluso diciendo, mire, vamos a hacer una nueva constitución, pero con la institucionalidad. ¿Y cuál es? El Parlamento. Si el Parlamento están representados todas las fuerzas vivas del país, el Parlamento se ha renovado con la nueva ley electoral completamente, y de hecho, el mejor ejemplo para demostrar esto es que se logran los 2/3 y más. Tuvimos casi un 72% cuando senadores de gobierno y de oposición aprobaron el retiro del 10% de las AFP. O sea, que es factible lograr cambios, por supuesto, y cambios profundos también. Si eso ya se acabó, el que estaba bloqueada la Constitución. No tiene el cerrojo como se cree que tiene. Entonces tenemos un mecanismo institucional. ¿Qué es lo que digo entonces? Que el mayor peligro son los refundadores, los que quieren partir como un ejemplo blanco, olvidándose toda nuestra historia constitucional y proponiendo algo que sea totalmente distinto. Entonces, el rechazar para reformar lo que busca es hacer los cambios con la institucionalidad actual, no restándonos de ello, y así darle más estabilidad. Es así de simple, así de sencillo, es más corto, es más rápido y es más barato. Gabriel. Bueno, yo lamento disentir, querido amigo. Por supuesto, no tengo duda. Pero la historia constitucional de Chile ha expresado que siempre las constituciones la han redactado un grupo de notables. Siempre han sido comisiones de caballeros que saben, se supone, digamos. Esta va a ser primera vez en que la Constitución va a emerger de un acto de la totalidad del soberano. Yo vuelvo a repetir, en doctrina constitucional, doctrina patriótica, ¿no? Chile es gobernado por los chilenos, y los chilenos nos expresamos a través de nuestra voluntad ciudadana. Ciudadana, el derecho a elegir y ser elegido. Por tanto, nadie puede estar encima del soberano. El Congreso son mandatados. Los congresistas son representantes de una parte de la ciudadanía. No están por sobre el soberano. Por tanto, no pueden representar su voluntad si es que no han sido consultados expresamente para ello. Por lo tanto, no me quiero enredar en la cosa jurídica, tenemos para rato más, vamos a tener un festival de abogados constitucionalistas en los próximos meses, pero me quiero ir más bien al contenido. La Constitución es el pacto social expresado en forma jurídica. Y es decir, ¿qué es lo que los chilenos queremos? Desde ese punto de vista, caben todas las opiniones que la diversidad chilena permita. Algunas serán mayoritarias, algunas pueden ser contraproducentes, pero después la misma población lo debatirá a través de sus constituyentes durante más de un año y después votará sobre eso. Y seguramente habrán alternativas. Por ejemplo, yo puedo pensar, y hay alguna gente, que Chile tiene que ser un Estado confesional, blanco y occidental. Hay algunos que les gusta eso. Pero con eso tenemos un conflicto enorme en Chile, para empezar en la Araucanía. A muchos no nos representa eso. Otros podrán pensar de que quieren un Estado donde haya multitud de derechos y muy pocas obligaciones, y no, así no puede ser la cosa tampoco. Tienen que existir cargas públicas, ¿no? Responsabilidades de los ciudadanos con el Estado. Y tenemos que decir cuáles son esas. Hoy día son re pocas, ¿eh? Hay que cumplir la ley, hay que pagar impuestos, hay que defender el país. Y la última también es a media, porque el servicio militar ya, que era la forma, está bastante diluido. Entonces, es una sociedad donde, entre comillas, hay mucho énfasis en los derechos y poco en los deberes. Y eso debilita la cohesión social. Lo que no puede haber, y yo sí creo que todas las funciones caben, es que hay que tener un debate de ideas y no de eslogan. Y cierro con un tema que se hizo de moda el fin de semana. Yo puedo cambiar de idea porque la vida me enseña cosas, porque la experiencia, etc. Pero yo tengo que explicarlas.
Entonces, yo una vez escribí La Revolución Silenciosa, que es un libro que es una apología del modelo económico de Pinochet. Puedo con los años decir, mira, en realidad, ahora soy socialdemócrata. Pero tengo que explicar por qué llegué a esa conclusión. Si no, aparece simplemente como un artilugio, y eso denigra la política porque la vacía de contenido, porque muestra que la élite es capaz, o algunos miembros son capaces de decir cualquier cosa con tal de obtener rating, y ese no es el clima que a mí me gusta. Yo puedo respetar a una persona que dice yo soy liberal porque pienso tal y tal cosa, está bien, es coherente. O puedo pensar que yo soy estatista, pero está bien. De entre todos diremos cuál es el que más nos gusta a la mayoría. Pero lo que no puedo hacer es que una persona diga una cosa, después diga otra, etcétera, porque eso en el fondo es el travestismo político y eso se le hace mal a la convivencia democrática. Gracias, Gabriel. Alex, ¿cómo lo ves tú este frente al rechazo, la viabilidad y lo que efectivamente puede salir de esto para que pasemos después al tema de los camioneros, que yo creo que es importante también abordarlo? Solo dos cosas, Guillermo. Y eso en relación con lo que está señalando Gabriel. Lo primero, las constituciones a nivel histórico en nuestro país, efectivamente hay un grupo de hombres que construyen las constituciones a nivel país. Esta, para que lo sepa la ciudadanía, no va a ser la excepción. Si Gabriel piensa otra cosa, Gabriel, le estamos mintiendo a la gente, porque los que van a ser elegidos van a ser propuestos por tu partido, por el mío, por los partidos políticos. Y esas personas van a ser elegidas en una organización cerrada. Los que van a ser de la UDI los va a elegir un grupo de la UDI y esos son. Y serán los mejores. Lo de la DC lo mismo, Renovación lo mismo, el Partido Socialista hace lo mismo. Y la gente va a ir a votar por los mismos de siempre. Así que tratemos de no mentirle a la gente. Eso es lo primero. Y lo segundo... Perdón, si me permite, Alex, una sola cosa. Yo puedo decir que de repente tú tienes unos juicios que están equivocados. Puedo decir que no comparto tu juicio, pero yo no te calificaría a ti de mentiroso. Entonces pediría que mantuvieras las formas en el programa. Perfecto. Yo lo que estoy diciendo es que ahí hay una mentira. Tú dijiste, y lo vuelvo a repetir, hay prohombres que escribieron una constitución. Bueno, es que a la izquierda estas cosas no les gustan, no les gusta que uno le diga las cosas siempre se eligieron notables, nunca fueron electos por la ciudadanía. Y en esta ocasión, ¿quiénes van a ser? ¿No van a ser los mismos notables electos por los partidos? Y tú vas a llevar a la ciudadanía como corderito a ser elegidos a dedo. Ya, pero volvamos al fondo acá lo que teníamos. Van a ser elegidos dentro de los partidos políticos y después apuntados. O sea, mantengamos las formas ciudadanas y no usemos adjetivos. Yo puedo decir que alguien está equivocado, puedo decir que está errado, pero no puedo decir que está mintiendo deliberadamente. Bueno, es lo que pasa en esto de la nueva constitución para Chile. Hay sectores que dicen cosas que al final no son. Ya. Eso y continúa el rechazo, Alexis, ¿qué pasa con el rechazo? ¿Cuál sería la opción para ti? Es decir, o sea, ¿rechazo se mantiene todo igual? ¿Rechazo? Es que yo de verdad no estoy por el rechazo y vuelvo a lo de Gabriel. Gabriel dice que hay gente que aquí usa subterfugios, travestis políticos, lo dijo él antes. Yo no voy a empezar a defender a Joaquín, pero el punto radica, creo yo, y en eso sí hago un paréntesis y un punto político, creo que Joaquín Lavín es uno de los políticos referentes de derecha más importantes en los últimos 40 años. Yo estoy por el apruebo hoy día. Lo digo públicamente, pero creo que también decir rechazo no es un monstruo con nariz de Pinochet, con gorrito de militar, no es eso. Tratemos de no hacer caricatura, que es lo que a la izquierda siempre trata de hacer en estas cosas. Pero de alguna forma, digamos que lo que yo percibo, vamos a cambiar de tema, pero permítanme solamente hacer la síntesis, es que empezamos diciendo de que finalmente este plebiscito no era ni de derecha ni de izquierda. Al final, de alguna manera, terminamos, digamos, refugiándonos en los argumentos de izquierda o derecha. Y lo que queremos construir es un país.
Lo que sí no hace mucho sentido es que este es un cronograma electoral, que el ciudadano tiene que estar informado para votar apruebo o para votar rechazo, ¿ya? Que dentro de cada opción hay caminos que se siguen institucionalmente concebidos y que vamos a tener que vivir con esta realidad. Yo creo que nos queda mucho de conversar sobre el plebiscito, ¿ya? Digamos, respecto a sus consecuencias. Kenneth lo dijo, Guillermo, Kenneth lo dijo muy, muy bien, la explicación que dio anteriormente en relación al tema del rechazo, o sea, es eso. Sí. Está, pero... Yo creo que dejemos eso, porque vamos a volver a esto. Ahora, pero nos hemos encontrado con, toda esta semana y lo que sigue de días, con el famoso paro de camioneros. Un paro de camioneros que inicialmente partió con todas las gremiales o las multigremiales reunidas y que finalmente fueron quedando algunas que están en la Araucanía, en la Quinta Región, o la Quinta Región, mejor dicho, en la región del Maule, del Biobío, y que no ha sido completo. Se empezó con una suerte de amenaza, en términos de que como no iba a pasar nada, luego sí están pasando los camiones con alimentos, evitando el desabastecimiento. Bueno, y los camioneros además con 13 puntos de demanda que se parece mucho a la urgencia del gobierno en el legislativo, por no decir igual. No obstante que los camioneros están muy focalizados en lo que ellos denominan la ley Barrios, que es un aumento de penalización y de tipificación de un delito contra los camioneros, en tanto cuanto los camioneros aluden de que la cabina del camión constituye también un hogar, en la medida en que duermen ahí, digamos, y se trasladan. ¿Cuáles son los efectos políticos de este paro de camioneros? Gabriel, te voy a preguntar a ti primero, ¿cómo ves tú este paro de camioneros dentro de este escenario político pre-plebiscitario, pandémico, y con todo el impacto económico y social que tenemos como país? A ver, yo veo primero que en el cuadro general hay una situación muy complicada porque es una medida de presión contra el gobierno. No sé si contra el gobierno, pero es una medida de presión que puede, más allá de su legitimidad o no me pronuncio de eso ahora, puede estimular que cualquiera que tenga una demanda use la presión para obtenerla. Y por ese camino podemos tener un proceso de incremento de conflictos de aquí hasta mientras dure lo que resta de este gobierno. O sea, es muy difícil gobernar sobre presión y a eso se requiere autoridad. Lo segundo, deja una situación bastante en entredicho y a mí me gustaría conocer aquí la opinión de Kenneth, por su experiencia profesional. Porque esto pone en entredicho el estado de excepción. Se supone que en estado de excepción están restringidas algunas garantías constitucionales, todas las conocemos, y el paro camionero se desarrolla a veces en horas de toque de queda. No es una manifestación autorizada que yo sepa. Segundo lugar, obstruye la movilidad. Y aunque la autoridad lo niegue, de repente, o los camioneros lo nieguen, significa una alteración del orden público, para nombrar algunas. ¿Quién es responsable de eso? ¿El jefe de defensa de la Quinta Región? ¿Quién es el responsable, el intendente de la Quinta Región? Entonces, ahí queda una difusión de responsabilidad que ponen bastante entredicho. Porque cualquiera de nosotros que salga a caminar a las 12 de la noche por la calle de la ciudad donde viva, va a ser detenido, porque infringe el toque de queda. Y aquí hay una manifestación pública notoria con medios de comunicación por delante, donde se viola esto. ¿Qué hace la autoridad? Entonces, de vuelta, me pregunto que hay ahí claramente una debilidad institucional. Dicho esto, y agrego al final, obviamente nadie puede estar de acuerdo con la violencia que se ha sufrido en algunos casos los transportistas. Eso despejémoslo para que no digamos están concordando con los violentistas. No, nadie está de acuerdo con eso. Pero no podemos responder a una violencia localizada, en este caso sabemos dónde se da, con una violación manifiesta, ¿cierto?, de la institucionalidad y una ausencia de autoridad. Eso es muy peligroso. De acuerdo. Kenneth, ¿cómo lo ves tú? Mira, para que las personas puedan entender, quizás es mejor usar un ejemplo de la vida común de las personas.
Lo que estamos viendo es un síntoma es como la fiebre. O sea, hay fiebre, le está pasando algo. Hay que ir a las causas, al origen. En el caso de los camioneros, ellos lo que dicen es que no pueden desarrollar su actividad de forma segura, se sienten atacados. De hecho, ya ha muerto una persona, una hija de 9 años fue baleada en la espalda. O sea, hay un problema de fondo que genera este síntoma, esta fiebre. La fiebre, uno la puede tener en la casa y puede tener fiebre en la UCI. Y ahí yo voy a hacer el ejemplo con el estado de excepción. Un estado de excepción es donde efectivamente se han restringido las libertades constitucionales, y por eso está en la Constitución muy bien definido el quién lo dispone, por cuánto tiempo, cuáles son nuestros derechos que han sido reducidos o limitados. Pero, nuevamente, esta fiebre que está en la UCI está todo controlado, están los médicos, está la persona con oxígeno, pero igual tiene el paciente fiebre. O sea, tenemos que entender que estas expresiones van a ocurrir en cualquier condición, en condiciones normales o en condiciones excepcionales. Pero, y aquí viene el tema de fondo, todo esto deteriora nuestro débil Estado de Derecho. El Estado de Derecho está siendo corroído, está siendo afectado. Tenemos que ir entonces al problema de fondo, no a los síntomas, no a lo que estamos viendo afuera. Y aquí está el desafío, porque este es un tema que lo tiene que resolver no solamente el Ejecutivo. Si aquí tenemos que entender que es un sistema de seguridad que tiene que funcionar, es un sistema que tiene que operar para poder sacar a aquellos que están usando la violencia extrema, que no la queremos. ¿Y cómo se hace? Bueno, persiguiendo a aquellos que cometen delitos, pero también haciéndonos cargo de la segunda parte, que es la más importante, el por qué ellos han tenido que llegar a esta condición. Y ahí vamos a los problemas de fondo. Y si queremos entrar de fondo, tenemos que entrar de fondo a los problemas de la Araucanía. Entender qué es lo que pasa en el lugar, por qué está pasando, y qué es lo que se está haciendo, de qué forma se está enfrentando. Y el enfrentamiento no es necesariamente una respuesta ni policial ni militar, es una respuesta política, con un plan de desarrollo integrado, con una visión común, donde todos van a participar. Si los camiones son esenciales en la Araucanía para funcionar, pero necesitamos buenos caminos, buena conectividad, la gente que tenga acceso al agua. Curiosamente, algo que es tan abundante, llueve mucho, ¿no? Es una de las regiones con más problemas de acceso al agua potable. O sea, tenemos problemas de fondo que tenemos que intervenir, y esos son los que tenemos que discutir, y entender que se van a producir estos síntomas, estas fiebres, estas fricciones en cualquier condición. No garantiza nada. La prudencia viene a ser lo más importante, y yo lo que le he pedido a los dirigentes, ojo, hay muchas organizaciones, hay muchos dirigentes, cada uno tiene sus propias agendas, y aquí también está el tema de las agendas personales y las agendas nacionales. Tenemos que entender entonces que al país hay que cuidarlo, uno tiene que también en la parte gremial hacerse cargo de su gremio esté bien, se sienta seguro, pero algunas veces hacer uso excesivo de demostraciones de fuerza no es lo oportuno ni lo adecuado, porque van a cometer el mismo error que están cometiendo aquellos que están vulnerando los derechos ellos mismos, se están poniendo a la misma altura, que no es lo que corresponde. Eso es lo que tenemos que resolver, y este es un tema complejo. El ministro del Interior, el ex senador con el que compartí 2 años y medio, y hoy ministro del Interior Víctor Pérez lo tiene muy claro, lo he conversado con él, lo seguimos conversando, pero aquí tiene que ser el país completo, todas las fuerzas, no solo el Ejecutivo. Nosotros en el Legislativo, el Poder Judicial, la sociedad civil, los gremios, la industria, el mundo académico, los que tenemos que ayudar a resolver el problema de fondo que sigue latente, y mientras eso no se solucione, esto va a seguir igual. Sí, bueno, y por eso también está en toda la agenda. Alexis, ¿cómo lo ves tú? Comparto lo que dice Gabriel. Me va a retar de nuevo, Gabriel. No, él dijo algo que es clave, ¿eh? Y yo lo veo desde octubre a la fecha. Cuando se va perdiendo el control de las situaciones, sucede lo que describe Gabriel y lo que muy bien señala Kenneth. Tenemos grupos que sin lugar a dudas lo han pasado pésimo, como en el caso de los mismos camioneros, y no voy a dar la lata de explicar lo que muy bien explicó Kenneth, pero en mi opinión no resiste análisis el hecho de entrar a conectarte, a conversar, a una mesa, a dialogar con una condición de llegar y me tomo los caminos y... De hecho, el mismo movimiento de ellos hoy día está bastante quebrado en la interna. Creo que para los tiempos que estamos viviendo como país no es la mejor forma, no es la mejor fórmula, y además abre la puerta, y ahí eso es lo que yo comparto con Gabriel. Aquí le hace un daño enorme a la institucionalidad, al mismo gobierno, porque al que no le guste algo,
el ejemplo está ahí, puede tomarse lo que quiera hoy día, y eso no es bueno. La autoridad hoy día está en juego con este tema de los camioneros, y lo que yo veo es una situación de riesgo, es una situación compleja, es una situación muy al límite, y no es prudente para el momento país que estamos viviendo. No, sin lugar a dudas, es una situación, digamos, complicada. ¿Cuál es ya estamos terminando ya, digamos, y en términos breves, que se va a pedir a los tres, ¿cómo ven los próximos días? O sea, de aquí, yo diría, al 18 de septiembre, está el 11 de por medio. ¿Cómo ven ustedes el proceso? Porque la verdad es que se percibe mucha incertidumbre, se percibe que el escenario es complejo. Ustedes, desde su experiencia, o sea, piensa, ¿cómo están visualizando? Kenneth, ¿quisiera empezar tú? Bueno, ese dicho de que pasamos agosto ya no se cumple. Vamos a entrar en septiembre, vamos a tener que esperar a que pase noviembre. O sea, el nivel de incertidumbre es muy grande. Sí, yo espero para el 18 y que tengamos demostraciones de unidad importantes. Y también para garantizar el plebiscito el 25 de octubre. Alexis. Breve, Sí. creo que vienen tiempos muy difíciles. Creo que vamos a tener particularmente el tema pandemia, vamos a tener un brote importante nuevamente, y lamentablemente Chile no va a ser la excepción en este sentido. Gracias. Gabriel. Mira, se visualiza un futuro cercano muy azaroso con un mix de muchos procesos. Vamos a tener un proceso plebiscitario que se va a mezclar con los inicios de las campañas presidenciales o las pre-campañas presidenciales y el resto de las campañas, digamos, ¿no? Las municipales. Gracias, Gabriel. Y para usted que está en la casa, empiece dialogando, conversando, sabiendo superar las diferencias, sabiendo superar la divergencia y creando ese espacio de convergencia donde podemos disentir, podemos no estar de acuerdo, pero sabemos todos que queremos ir a un mismo lugar, que en este caso es un mejor Chile para todos nosotros. Así que gracias, Gabriel, gracias, Alexis, gracias, Kenneth, por estar una vez más con nosotros, con todos los que nos siguen en las plataformas a través de todo el país.